asambleísta Jorge Peñafiel. Perdón, Buenos días, estimados asambleístas, compañeros de la legislatura y algunos amigos, pueblo ecuatoriano igualmente. Realmente sorprende sobremanera la forma y el estilo que utilizan los asambleístas de gobierno para defender a un gobierno que ya lo ha perdido todo. Verdaderamente vemos, al menos desde la bancada de Construye, con mucho estupor la forma en la que ciertos asambleístas que pertenecían a otras bancadas precisamente defienden a ultranza a un gobierno que no tiene nada que mostrar. El país le pide a gritos en las calles y le pide a empellones que el gobierno responda y que muestre efectivamente esas promesas que supuestamente él dio en su campaña y que ofreció en su campaña, cuando aquellos asambleístas en cambio le criticaban. Eh, Realmente sorprende y causa hasta asco, permítanme decirles, el nivel de incoherencia que se genera cuando simplemente ahora les pusieron a defenderlo. En todo caso, sobre el informe, yo pertenezco a la comisión que evaluó este informe y me gustaría darles algunos elementos más allá de los datos que están en el informe. Quisiera que ustedes vean en el informe cuántas casillas están estableciendo que nunca se entregó información, que nunca los ministerios, aquellas entidades que dependen del Ejecutivo, en vez de entregar la información, sea cual sea esta, la defensa del gobierno ha sido que no hay y no hubo el tiempo para poder ejecutar, porque son 6 meses simplemente que tuvieron el gobierno hasta el momento del 24 de mayo. Pero ni siquiera la información que tenían ellos disponible desde antes la presentaron. O sea, ni siquiera saben y ni siquiera supieron qué es precisamente lo que había que entregar. Lamentablemente, eso demuestra mucho el nivel de gobierno que tenemos. Un gobierno perdido, un gobierno que no tiene datos, un gobierno que no sabe qué hacer y lo único que pretende es dar golpes de efecto cada vez y cuando para poderse reposicionar en la opinión pública y de esa manera pretender que eso significa gobernar. Hay muchas más casillas sin información porque el gobierno no la dio, que las casillas con la información que dio. Pero si hablamos de las que sí dio, vemos que en muy pocas cumple un objetivo mínimo, un objetivo que se establecía en la planificación. Es decir, no saben qué hacer en la gran mayoría de cosas y en las pocas que sí saben, al menos se entiende que saben porque tienen la información, pocas cumplen los objetivos. El país no da más, queridos colegas. Los asesinatos son permanentes, son constantes, existen en el día a día. Y si no hacemos algo como clase política, ya más allá de las banderas políticas y de las condiciones propias de cada una de las organizaciones que están representadas en la Asamblea Nacional, si no hacemos algo verdaderamente importante, el país no nos va a reconocer. Y créanme que desde la óptica del cumplimiento o no cumplimiento de una labor, hay que mirar el objetivo de país. En ese sentido, no me parece lo más importante y lo más coherente decirle en lo que se equivoca al señor presidente. Señor presidente, usted no ha hecho nada. Señor presidente, usted ha mentido al país. Incluso recordemos aquella entrevista o declaración de la señora ministra del Interior, Palencia, que decía que se ha reducido en el 99% la delincuencia.
O aquel dato que acabó de decir la asambleísta Valentina Centeno del 27% de reducción en muertes violentas, cuando no es verdad. El verdadero dato es del 17% en ese dato de reducción de muertes violentas. Pero no habla, por ejemplo, del incremento de las denuncias de extorsión, que está en el 178%, por ejemplo. Es decir, hace un año se extorsionaba eh, un número y el día de hoy es 178% más. Es decir, realmente no se está combatiendo la delincuencia. Eso sin contar que tiene los recursos, los pidió, se los otorgó la Asamblea Nacional al incremento del IVA. No ha logrado consolidar eso. Y lo que es peor, le miente al país porque dice que resuelve el problema a través de las plataformas de las redes sociales, pero lo que hace es efectivamente todo lo contrario. No ha resuelto los problemas del país. Seguridad, muy poco se ha conseguido. Empleo, la gente pide a gritos. El día de ayer, con mucha pena, mucha lástima se sentía al salir del salón del Colegio Pedro Vicente Maldonado en Riobamba, quienes pudieron asistir. Había una masa de gente que clamaba por empleo y gritaba a todos los vientos que el país necesita empleo, que no tienen salud, que faltan medicinas, que hay ausencia del Estado en las necesidades de la población. Pero eso no se dice. No se dice, por ejemplo, que en vez de que ha incrementado el empleo en el Ecuador, los números del IES reflejan desafiliaciones, algo que el representante del Ministerio del Trabajo en la comisión no supo responder. Ese tipo de datos, por ejemplo, son los más importantes, que son los que le pegan a la ciudadanía de a pie, aquella ciudadanía que requiere y necesita atención directa del presidente de la República, de la clase política. Y más allá de que les manden a mentir, queridos asambleístas oficialistas, debemos mirar la realidad de la gente en las calles. Eso va más allá de un simple informe. El informe está bien hecho. El informe dice la verdad, que fueron a pasearse por la comisión funcionarios de segundo y hasta de tercer nivel a mentir y a justificar. Y por eso es que el informe en verdad sirve para efectos de decirle la verdad al país, de que unos cuantos videos presentados del 24 de mayo, que eso es lo que nos presentó el presidente de la República en el informe a la Nación, fueron mentirosos y no dijeron la verdad. Con eso, queridos asambleístas, creo que queda claro que este tipo de actitudes, este tipo de acciones expresadas por estos asambleístas que lamentablemente tienden a utilizar el transfugismo político como una acción propia y permanente de su accionar político, eh, da mucha lástima, da mucha lástima. Eso, señor presidente, muchas gracias. Tiene la palabra la Asamblea.